Vamos a hablar en este webinar sobre la función de dirección general. Sin lugar a dudas, el tema de la certificación de dirección general es la certificación más importante, no tan solo para las empresas, sino también para la sociedad en general, ya que va a determinar el nivel de calidad de vida de las propias empresas, el nivel de competitividad de las mismas. Es decir, no podemos esperar que una sociedad alcance un alto nivel de bienestar si no contempla empresas competitivas. Bien, pues vamos a ver que la función de dirección general es tremendamente importante en el tema de la cualificación a la hora de analizar y prever el funcionamiento de las empresas. ¿Vale? Lo primero decimos, ser director general es una profesión. Primera pregunta que nos planteamos. Y decimos, es un empleo que ejerce y por el que se percibe una retribución. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente es una profesión. La tendencia cada vez más es de que en las empresas se piden, por ejemplo, certificaciones. Lo tenemos en temas como calidad, lo tenemos en temas como prevención de riesgos laborales, entre otros. Bien, la dirección, hasta la tendencia es, lógicamente, a que se vaya produciendo un mayor nivel de exigencia. Y eso contempla las competencias, que sería la parte de la cualificación, y estas competencias contemplan un conjunto de conocimientos y capacidades básicas. Conjuntamente, cuando estamos hablando de la certificación, evidentemente también requiere una evidencia de confianza de estas competencias. Y esto se aporta gracias a la validación por parte de una entidad certificadora independiente que nos lo pueda acreditar. Bien, como hablamos de la certificación, decimos, ¿y cómo cualificamos lo que es un nivel de una certificación? Básicamente son 5 los niveles de por los que podemos medir, la cualificación de la dirección. El primero de esos niveles es el ámbito geográfico. eh, es muy importante, y claro, cuanto mayor número de países estén cubiertos por la certificación, mayor nivel de importancia, sobre todo en un mundo cada día más global. Después, el ámbito de aplicación, si es estrecho o es amplio. El tercer aspecto es la transparencia y ética profesional. Es evidente que no se puede ser juez y parte. ¿Qué quiere decir? Que si buscamos una transparencia total, tendrá que ser diferente la entidad certificadora de la entidad formadora. Por lo tanto, la entidad certificadora es exigible, cara a esa transparencia, que sea una entidad independiente y que esté acreditada como entidad certificadora. Después, el cuarto de los puntos en la cualificación de la certificación es que sea estándar o patrón internacional. Y el quinto es que tenga reconocimiento a nivel del mercado profesional. En este caso, hablamos de patronales y asociaciones. Esto es un poco lo que define y las respuestas que da la SG 900 al patrón de la certificación. Vamos a ir profundizando y iremos viendo cada uno de esos. Un aspecto clave es ¿para qué nos sirve el perfil del director general? Bueno, los estudios que se han hecho a nivel de dirección nos vienen a decir a nivel internacional, entre ellos los de Jim Collins, en su estudio de por qué fallan las empresas y por qué hay empresas que crecen más, está el hecho de decir su nivel de dirección. Y en el nivel de dirección hemos de remarcar de forma muy especial que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una buena cualificación, es decir, de una dirección competente, ¿qué quiere decir? Que tiene una formación muy transversal. Cuando generalmente, sobre todo en las pequeñas empresas, se pide un director general, se pide que tenga normalmente especialización en el sector. Sin embargo, ¿qué demuestra la experiencia en estos estudios? Que los directivos de la cúspide, cuanta mayor visión tienen, es mucho mejor para la supervivencia de esas propias empresas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder adaptarse con mayor número de recursos.
Perdón. El perfil del director general, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pongo el mío por el tema de la LOPD, en este caso. Decimos número de contactos, pues en este caso 3.677, y personas que han visto el perfil, 685. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando, en este caso, de la red social de LinkedIn, que es la más, a nivel internacional, la más conocida y utilizada en el ámbito profesional. ¿Por qué miran 685 personas el perfil de alguien en LinkedIn? Bueno, básicamente aquí tenemos pues, quiénes pueden ser. Pues clientes, proveedores, alianzas, colaboradores, propuestas de nuevos socios, proyectos, propuestas de negocios, concesión de reuniones. Es decir, todo un abanico de personas que en virtud a que nosotros nos vayamos a mover, van a querer saber algo sobre nosotros. Querrán saber qué historial tenemos, si no nos conocemos, qué tipo de preparación tenemos, cuál es nuestro perfil. Eso es algo totalmente dentro de la transparencia que hoy se exige en los negocios, fundamental. Evidentemente, cuanto más sólido y cuanto más consolidado tengamos ese perfil, más confianza estamos dando en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de gráfico superior. Vemos, por ejemplo, que cuando hacemos acciones en LinkedIn, por ejemplo, este webinar u otros, y los anunciamos, muchísima gente quiere saber cuál es el perfil de la persona que va a dar la charla, la competencia. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un alto grado de búsqueda de perfil. El tipo de las personas que lo pueden buscar, pues fundadores, directores ejecutivos, socios, comerciales, asesores. Aquí tenemos los porcentajes que lo pueden realizar y vemos las palabras claves buscadas, por ejemplo, presidente, director general o entrenador. ¿Mm? Esto nos da un poco la idea de la importancia que tiene hoy en día el perfil del director general. No es que vaya a buscar trabajo, que evidentemente ese factor lo conocemos todos, sino que simplemente para relacionarnos. Hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn, uno de los puntos, de los apartados que pide expresamente es si contamos con certificación y con qué certificación es la que podemos contar. Entonces, vamos a ir empezando ya a profundizar un poco en la experiencia de la certificación. Es una experiencia innovadora y transformadora. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de la formación, estamos hablando de una zona de inversión. Cuando estamos hablando de la zona de competencias, estamos hablando justo en la parte superior de esta flecha, que es lo de la competitividad. Estamos hablando de las zonas de resultados. Estamos hablando de hacer mejor y más rápido. Es decir, no nos basta decir, sabemos hacer esto, luego veremos lo que es esto, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Sé hacer esto, sino que además lo tengo que hacer con rigor, lo tengo que hacer bien y además lo tengo que hacer con el tiempo coherente. Es decir, lo que estamos hablando y que sería el concepto de eficiencia más que eficacia. Y eficiencia quiere decir hacerlo bien con los recursos adecuados. En este caso serían los mínimos recursos posibles. ¿Vale? Uh, ¿Cómo se divide el proceso de certificación? Se divide en tres bloques. Hay primero unos contenidos, que sería lo que nos permite el tema de hacer. Hay unos contenidos de empresa y hay un tercer apartado que son las tecnologías. Esto nos descompone los tres bloques en los que vamos a entrar. En el primer apartado, pues vemos aquí una serie de contenidos y su objetivo es, dentro de este bloque, el producir un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, ¿qué quiere decir? Para que haya una transformación dentro de la S900 decimos que tiene que cumplir tres factores. Uno, que haya una nueva forma de pensar, una nueva forma de decidir y una nueva forma de hacer. Si estamos hablando solamente de que cambiamos nuestra forma de hacer, estaremos hablando no de un proceso de transformación, estaremos hablando simplemente de un cambio productivo. Si estamos hablando de que tengo nuevos métodos de decidir, estaremos hablando de procesos de sistemas de decisión. Ahora, si estamos hablando de una forma nueva de pensar, incluye los otros dos, y ahí sí que estamos hablando de un proceso de transformación integral. En este caso,
dentro de la SG900 estamos hablando de un sistema de inteligencia de negocio diferente. Tenemos que ver muchos componentes y tenemos que ver muchos factores que son los que nos van a contar para poder ejecutar bien una función compleja. Es evidente que la dirección general de una empresa la podemos medir por muchísimos aspectos, pero sobre todo hay un apartado eh, que es y que es fundamental, ¿no? Los que contamos con décadas en el ámbito de la dirección de la empresa, en este caso, pues, estamos hablando de, ya llevo prácticamente 40 años como responsable de la misma organización, pasas por una situación de crisis, pasas por una situación de cambios, pasas por una situación en la que lo que te valía hace 20 años, hoy no te vale. Es decir, tienes que estar adaptado. Si cogemos y decimos, por ejemplo, sector de tecnología, ¿dónde están las empresas de los años 80 en el sector tecnológico? ¿Mm? O vemos, por ejemplo, el peso que tenía en los años 80 IBM o en los años 70 y el peso que tiene hoy en día y la gran transformación al convertirse en un proceso de consultoría. Es decir, cuando la empresa va bien, es un poco lo que, imaginaros que cogemos una nave y empezamos a navegar. Sopla una ligera brisa, vamos en la embarcación. ¿Y quién coge el timón? Pues generalmente el más pequeño se dice, lleva el timón, porque no hay peligro, no hay nada que se aviste, el tiempo está muy bien, la brisa está perfecta. Vale, pero el problema es qué sucede cuando el tiempo cambia, cuando la situación se convierte en dura. Ahí es donde el capitán tiene que tener el temple y la capacidad de poder tomar las decisiones oportunas en el momento oportuno. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener y pasar, que es parte de este concepto, de un enfoque reduccionista a un enfoque holístico. ¿Qué queremos decir con ello? Cuando en 1908 se produce, bueno, vamos a explicar un poco dónde tenemos uno de los grandes problemas que hemos venido heredando, ¿no? Hasta 1908, en los organigramas de las empresas provenían del entorno militar, es decir, había oficial de primera, oficial de segunda, contramaestre, etc. En 1908 se inicia el primer máster de la historia y fue realizado por la Harvard Business University. En ese máster lo que se planteó, es decir, había un problema, que era que las empresas locales americanas, con el tema de la expansión ferroviaria, pasaron a ser empresas continentales. Eso supuso una gran expansión y había que formar a esos directivos, ejecutivos, a tener una visión más amplia de una empresa. Bien, en aquel momento, ¿qué es lo que hizo Harvard? Dijo, pues vamos a utilizar la técnica reduccionista. ¿Qué es la técnica reduccionista? Eso que conocemos todos como cómo me como un elefante, a cachitos. Pues coger y decir, vamos a ver un apartado que es finanzas, vamos a ver otro apartado que es tecnología, otro apartado que es recursos humanos, otro apartado que es marketing, y eso nos suena mucho. Bien, es el modelo que ha venido hasta la época nuestra, en la época de los MBAs, en las escuelas de negocio. ¿Qué se hace? Dividir la empresa por trozos. Vale. ¿Cuál es la esperanza de dividir la empresa por trozos? Que la suma de las partes nos permitan ver el todo. Bien, el enfoque de la SG900 es un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir? Que el todo es tan ampliamente complejo que la suma de las partes no lo llegan a justificar en el 100%. ¿Qué queremos decir? Que justamente la visión del todo, la visión de 360 grados, nos permite dar sentido a las partes y no justamente a la inversa. Eso es algo que desde la norma ya empezamos a utilizarlo de una forma muy compleja. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que definir a la hora de poderlo ver es cómo obtenemos esa visión global. Si no lo hacemos por el enfoque reduccionista, ¿qué es lo que hacemos para generar ese enfoque? Teniendo en cuenta que de ahí
va a aparecer algo que es fundamental, que es cuáles son las competencias. Si generalmente preguntamos a especialistas cuáles son las competencias de un directivo, la gente nos da las habilidades. Por ejemplo, pues un directivo que tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un buen negociador, tiene que ser una persona que lidere equipos, etcétera, etcétera. Eso, podríamos decir que es, si os fijáis, podría, haciendo la pregunta inversa, que es ¿qué profesión no tiene que tener esas habilidades? Prácticamente decimos casi todas. Entonces, no nos sirven para decir cuáles son las competencias específicas que tiene que tener una persona para ejecutar, para ser competente en la ejecución de Dirección General de Empresas. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director general? Bueno, pues tendrá que definirse dentro de esas competencias lo que es su hacer, orientar el hacer, influir en el hacer, gestionar el hacer, mejorar en el hacer. ¿Qué quiere decir? El director general de empresas, justamente, lo que le valida y lo que le hace profesional, perdón, pero si hay el ruido, vamos a ver, es justamente su capacidad para que las cosas se realicen, tanto por parte de él como por los colaboradores, como por los partners por los que pueda estar rodeado. A partir de aquí tenemos lo que es la visión de los riesgos y oportunidades de lo que es la visión de la empresa. Definimos en 5 puntos claves lo que son las competencias a nivel de dirección. Riesgos y oportunidades, cambios de la demanda, riesgos, oportunidades y cambio de los clientes, riesgos y oportunidades y cambio de la oferta, riesgos, oportunidades y cambios de las actividades y control, y riesgos y oportunidades y cambios de puestos y personas. Eso nos lleva a definir que las competencias, cada competencia se divide en 4 factores, que son conocimientos, habilidades, instrumentos y destrezas. Estas capacidades, que son los componentes de cada una de las competencias, las tenemos para el siguiente ámbito, para el ámbito de mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Eso nos lleva a 2 factores, que son las decisiones y los resultados, que es lo que marca la competencia en Dirección General de Empresa. Yendo un poco a detalle, aquí tenemos un poco el mapa competencial de la certificación referencial internacional de SG900. Tenemos, por una parte, los conocimientos, los criterios de realización, los instrumentos y las destrezas, lo que hemos dicho, los factores, y el primer bloque, donde tenemos que aplicar y ser competentes, es lo que es en los procesos de información. Y cuando decimos en los procesos de información, nos estamos refiriendo a la obtención, al análisis y medición, al diagnóstico e interpretación y a la decisión u actuación. Tengo que tener capacidad en estos procesos de aquella información que es relevante para lo que hemos comentado antes, para poder decidir y para poder obtener resultados. Bien, ¿y ello a qué nos lleva? Al proceso, a los procesos claves de la dirección, que básicamente lo que hace un directivo está en 5 cajones: planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. Bien, ¿qué es lo que debemos planificar, valorar, organizar, gestionar, controlar y mejorar? Pues lo que denominamos los procesos críticos de negocio. ¿Cuáles son los procesos críticos de negocio? Mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. Bien, veamos. Toda empresa, decimos, toda empresa va al mercado para obtener clientes. Y obtiene clientes mediante ¿qué? Mediante una oferta. Bien, si yo no tengo mercado, no tengo clientes, si no tengo oferta, no hay problema. Estemos en el país que estemos y estemos en el continente que estemos, podemos decir, no tenemos empresa. Con lo cual estamos hablando de requerimientos absolutamente básicos para cualquier empresa, en cualquier país y en cualquier circunstancia. Y esto es independiente de que estemos hablando de Google o de la tienda de periódicos de la esquina. ¿Correcto? Nosotros, como empresa, vamos al mercado para obtener clientes con el objetivo de obtener rentabilidad. Los clientes los obtenemos mediante la oferta y con ello obtenemos reputación. La oferta la realizamos mediante una serie de actividades y eso nos da la rotación de productos o servicios. Las actividades las generamos mediante unos puestos y esto nos da el rendimiento. Y los puestos los ocupan unas personas que nos dan la responsabilidad. Es esto que tenemos en la casilla de la derecha
son lo que llamamos los 5 retos para la consolidación y crecimiento de la empresa. Es decir, rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Todos, los 5, son necesarios. Y ninguno de ellos por sí solo es suficiente. Es decir, teniendo rentabilidad, no estamos asegurando el crecimiento sostenido de la empresa. Tenemos que tener reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Es decir, esos 5 patrones. ¿Dónde tiene que actuar y dónde se ven enfocadas las decisiones de la Dirección General? Justamente en los procesos críticos que van a ser los que nos van a dar esos resultados que hemos comentado. Aquí lo tenemos el cuadro un poco más ordenado. Decimos los procesos críticos, mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Vemos las competencias, planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar, y las capacidades clave. Dentro de mercado, el dominar los riesgos, oportunidades y cambios, y haciendo como factores críticos la demanda, la competencia y los proveedores. Dentro de los clientes tenemos la atracción, la captación y la fidelización. Dentro de la oferta, los precios, los costes y la competitividad. Dentro de las actividades, la estructura, procesos y productividad. Dentro de los puestos y personas, liderazgo, procedimientos y competencias. Bien, para realizar estos factores en estos procesos, necesito tener conocimientos multidisciplinares de alto nivel o de alta especialización. Con lo cual, ahí se nos empieza a complicar más lo que es los parámetros de alcanzar esas competencias necesarias. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, la visión, lo que comentamos anteriormente. ¿Cuáles son las competencias? Y este gráfico le llamamos la atomización. ¿Por qué? Porque es la forma mínima en que podemos ver una empresa sin que ésta pierda el grado de sus características, aquello como el átomo, ¿correcto? Vemos que, por una parte, tenemos el mercado, lo que hemos dicho, va al cliente, objetivo tener la rentabilidad, los clientes con la oferta tener la reputación, la oferta con las actividades tener la rotación, las actividades con los puestos tener la racionalización, los puestos con las personas tener el rendimiento y las personas con el mercado tener la responsabilidad. Si nos fijamos, vemos que hay en la parte derecha aparece la palabra visión. Ahora voy a hablar de lo que es dentro de la SG900 la visión. La visión es el enfoque que tiene la organización para dirigirse al mercado, obtener los clientes con la oferta determinada. Mercado, clientes y oferta correspondería a la visión del negocio. Bien, actividades, puestos y personas correspondería a la misión, lo que son los recursos. Bien, ¿cuál es la misión de los recursos de la organización, de las actividades, de los puestos y de las personas? Conseguir la visión. Si os fijáis, dentro del mercado aparece participación y demanda. Dentro de clientes, la cifra de negocio. Dentro de oferta, los costes directos del producto. Dentro de actividades y control, los gastos generales. Dentro de puestos y personas, los gastos de personal directo. Aquí tenemos una cuenta de resultados resumida, que es lo que nos da, viendo todo este proceso, estamos viendo los objetivos que hemos dicho, los retos estratégicos clave, que son las R's, tenemos los procesos críticos y tenemos los resultados. Si yo miro una cuenta de resultados de forma ajena a lo que son los procesos y a lo que son los objetivos, tendría aquello que decía un dicho muy antiguo, que dice, cuando tienes el carro hundido en el barro, todo el mundo te dirá por dónde no tenías que haber pasado. Es decir, tengo que tener una visión, comentamos anteriormente, holística. A eso nos referíamos cuando la suma de las partes no nos da el valor del todo, sino que es al revés. El todo nos da la función de cada una de las partes. Y este es el punto en que vamos profundizando a partir de esta visión holística de la organización. Aquí tenemos un gráfico para poderlo entender un poco mejor, como tenemos la cultura empresarial, los indicadores económicos, los procesos críticos, las competencias directivas y las decisiones y los resultados, que hemos visto antes claves para el análisis de la competencia profesional. Los indicadores claves, los que hemos comentado, demanda, cifra de negocio, costes directos, gastos generales y gastos de personal. Bien. ¿Por qué cogemos la cuenta de resultados? Porque es el denominador común
para cualquier tipo de organización, a cualquier nivel y en cualquier país o continente. Bien, ¿de dónde salen los resultados? ¿Cuál es la fuente de resultados? Básicamente, los resultados los obtenemos de mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Por lo tanto, esto nos da origen a esos indicadores. Bien, pero estas fuentes, ¿cómo actúan? A partir de la planificación, organización, gestión y control y mejora continua que realizamos. ¿Y ello a qué nos lleva? Esto en cuanto a las decisiones de planificación. ¿Correcto? ¿Y esto a qué nos lleva? A los resultados que son los de rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Y ahí tenemos el movimiento en cómo se gestiona y cuál es la filosofía de ese cuadro que hemos visto anteriormente, que es la visión holística de negocio. A esto es lo que llamamos el sistema de inteligencia de negocio de la SF900. Una forma que nos ayuda a simplificar realmente mucho lo complejo. Es decir, os pongo un ejemplo. Eh, Saber preguntar es muy básico y para el ámbito de la dirección mucho más. Si yo digo a un directivo, ¿cómo puedes, por una pregunta, saber en qué es buena una organización o en qué es mala? Su punto débil o su punto fuerte, más que buena o mala, su punto fuerte o su punto débil sería lo adecuado. Bien, muchas veces a partir de aquí nos convertimos en toda una serie de filosofías que lo que hacen muchas veces es hacer complejo lo sencillo. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona que no conozco para nada, ni conozco su empresa, le digo, oye, ¿dónde sois buenos? ¿En el mercado, en clientes o en oferta? Os lo pongo de otra forma traducido. ¿Dónde sois buenos? ¿Comunicando el valor de lo que generáis? ¿Entregando el valor de lo que generáis? ¿O generando el valor de lo que hacéis? Bueno, según la respuesta, me está indicando cuál es su punto fuerte. Y luego, si hago la siguiente pregunta, ¿dónde os veis más débiles? Me da ya un indicativo de cómo se encuentra esa organización. Esto es simplemente por ver una rápida forma de poder ver o de poder intuir cómo se encuentra el tema de la organización. En ese tema de preguntas, aquí tenemos un pequeño gráfico en el que tenemos mercado, clientes, ofertas, actividades y control, puestos y personas y diversas preguntas básicas a realizar en cada una de ellas. Dentro del programa de la certificación, lo que vamos a ser capaces es de poder contestar a cada una de ellas. Y esto lo tenemos para la visión general, el primer nivel a nivel de primera altura, vamos profundizando y vemos aquí en el segundo nivel para mercado. Lo vemos también para clientes, lo vemos también para oferta, lo vemos también para actividades y control, lo vemos para puestos y personas, es decir, bajando los niveles. El tercer nivel del proceso de certificación lo tenemos en las tecnologías. Bien, lógicamente aquí no estamos hablando de las tecnologías, de coger tecnologías para mejorar el SEO, el marketing digital, hacer la fórmula de comunicar, etcétera. Estamos hablando de decir la toma de decisiones. Y eso quiere decir qué aspectos van a ser consecuentes para poder realizar esa toma de decisiones. Estamos hablando en el nivel máximo de la pirámide. Bien, para ello, lo que hace la SG900 para desarrollar esa inteligencia de negocio es estudiar la mejora de la eficiencia de las decisiones directivas mediante la integración del conocimiento científico y tecnologías inteligentes. Y eso nos lleva a decir, ¿y qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el que nos permite, de una forma empírica y razonada, llegar a principios y leyes que se cumplen con todo el rigor. Bien, estas leyes y estos principios que se cumplen, una vez que yo los tengo claros, puedo aplicarle la tecnología, es decir, una tecnología específica aplicada para todo aquello que necesito medir y poder realizar. Esto es muy importante porque a la hora de hacer hay que pensar que el director general puede delegar todo menos la responsabilidad. Es decir, que si él tiene un equipo, imaginemos un director técnico,
un director de marketing, un director de finanzas, un director de administración, etcétera. Cada uno de ellos va a saber más de su área que la propia dirección. Entonces aquí nos encontramos con dos problemas. Es decir, los demás deciden y el responsable soy yo, podríamos decir, mal negocio, muy mal negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando con mi responsabilidad, con mi patrimonio, con mi libertad, en virtud a las decisiones de terceros. Si no tengo bien armado ese conocimiento científico y no tengo esas tecnologías aplicadas que me permiten manejar a gente cualificada en la cual yo puedo tener un nivel de información sin tener que pasar por ellos, es decir, teniendo un grado de independencia, pero sí que me permite poder contrastar las decisiones desde mi punto de vista, no desde el suyo, es decir, que me permite consensuar, pero sabiendo yo hacia dónde me lleva, voy a tener efectivamente un problema grave. ¿Sí? Entonces, la Dirección General necesita tener que jugar mucho con este apartado que son los conocimientos científicos y la tecnología inteligente aplicada, que le permita poder saber en cada momento qué es lo que necesita y hacia dónde tiene que tirar. Eso le va a permitir consensuar y, sobre todo, poder dirigir gente con talento. ¿Sí? Y eso es fundamental. La tecnología inteligente nos permite saber qué hay que hacer, saber cómo hacerlo, saber cuándo hay que hacerlo, saber quién debe hacerlo y saber qué hay que mejorar. Ejemplo, bajando simplemente a un primer nivel para que os hagáis un poco idea, dentro de la SG 900 están establecidos los riesgos con los que se encuentra una empresa, decimos 31 artículos que son los riesgos penales, 320 riesgos legales y 3.200 riesgos de gestión. Aquí vamos a hablar simplemente de una síntesis, es decir, cuáles son los 18 factores que se deben medir dentro de la organización. Aquí los tenemos en positivos, pero estos 18 factores son la principal causa de mortalidad también de las empresas. Y las tenemos a nivel de mercado, clientes, oferta, puestos y personas. El gráfico, como veis, es un gráfico de PES que proviene de la filosofía de Ishikawa de 1947, que es la relación causa-efecto. Estos son la principal causa de los problemas de gestión que tienen las organizaciones. Aquí es donde estamos hablando de que vamos teniendo información empírica, información con rigor e información medida. Todo lo que hace la SG 900 se mide, absolutamente todo. Aquí tenemos, por ejemplo, los procesos típicos de negocio. Esta es la suma del análisis de los agregados de cada uno de los procesos típicos de negocio. ¿Cómo estamos dentro de nuestra organización? Pues para poder analizar esos factores. Luego abajo tenemos, por ejemplo, dominio de la gestión de la organización. Y aquí tenemos cada uno de ellos, cultura del cambio, información y formación, gestión y comunicación, innovación y cambio, puestos de trabajo, motivación y cohesión social y sensibilidad. Evidentemente, también lo vamos a hacer con los factores de clima laboral o los podemos hacer con los factores también económicos o hacer la auditoría integral de factores no financieros. Lo que quiere decir que pongo este ejemplo porque aquí vemos cómo nos va dando los agregados y qué quiere decir que si yo cojo, por ejemplo, y decimos en gestión y comunicación, aquí en este gráfico vemos un 42,86, evidentemente el sistema y dentro de la S900 yo tendré los agregados que forman este 42,86 y sabré por qué estamos tan bajos en ese punto. Es decir, eso entraría dentro de esos 3.200 factores que los vamos utilizando de forma ordenada y estructurada para que sean fáciles de seguir. También estamos a la hora de poder decir, vamos a valorar una situación actual a una situación futura. ¿Dónde nos encontramos? Nos podemos encontrar en una situación, por ejemplo, de crisis fuerte y en una situación de salida. Como sabemos, las situaciones de crisis suelen ser en general de entrada común. Todos entramos a la crisis en un mismo momento. Pero las salidas no son salidas globales. No todo el mundo sale igual. ¿Correcto? Entonces, saber valorar cuál es nuestra situación actual y cuál va a ser la situación futura
es importante saberlo medir y hacerlo de forma objetiva, tal como tenemos aquí, más importante todavía. Esto tenemos lo que llamamos el Smart Choice o las decisiones inteligentes, en las cuales tenemos el tiempo de proceso de decisiones y el tiempo de resultados de la intervención. No todas nuestras decisiones van a tener el mismo tiempo de respuesta. Por lo tanto, lo que se coge, es decir, con los CPDs, con los tiempos de proceso de las decisiones, lo que se realiza con los conocimientos científicos y la aplicación de los sistemas es poder reducir los tiempos y ampliar la seguridad. Sabemos que la correlación de las decisiones va en virtud a la calidad de la información. Es decir, mayor calidad de información, mayor calidad de decisión. Y luego tenemos los tiempos de ejecución, donde lo que buscamos es rapidez y facilidad. Aunque estemos utilizando datos e información compleja, lo que buscamos es también que esa información nos dé facilidad a la hora de poder realizar o de poder aplicar situaciones. Esto es, por ejemplo, un análisis de correlación. Y aquí, como veis, pues tenemos una serie de factores, nos dice expectativas y percepciones, y en la parte inferior nos dice que el atributo no tiene una correlación negativa. La correlación es un tema empírico, es decir, la hay o no la hay. A partir de aquí, si yo miro la diferencia entre expectativa y percepción, según la distancia que dé, me va a dar cuál va a tener o las decisiones que pueda tomar en ese ámbito, qué repercusión va a tener en esos resultados. Por lo tanto, me va a ayudar a algo que en dirección es básico, que es saber priorizar, ¿correcto? Es decir, uno de los aspectos claves en la dirección es saber trabajar sobre presión. ¿Sí? Siempre que hablamos y gestionar recursos, evidentemente, con lo cual, siempre que estamos hablando de trabajar sobre presión y de manejar recursos, estamos hablando de algo que es priorizar. Y la priorización entra en tres factores: lo que es vital, lo que es importante y lo que es accesorio. Entonces, tengo que tener criterios claros para saber diferenciar lo vital, lo importante y lo accesorio. Esto que me ayuda, que cuanto más información tengo, esa información es fácil y además desde un punto de vista me aporta rigor, a las personas que están colaborando conmigo les puedo dar una información más objetiva, no subjetiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la gente que está, y si estamos hablando de gente con talento mucho más, no te va a decir, esto se hace porque lo digo yo. Te va a pedir criterios y fundamentos en los que te basas para decir que hay que ir por aquí o hay que ir por ahí. Otro aspecto es, por ejemplo, dentro de ello, el gráfico de expectativas y percepciones. Aquí tenemos, lo podemos aplicar a cualquier tipo de servicio que podamos tener, y esto, como veis en la parte de abajo, nos dice el grado de atención bajo, el grado de atención medio y el grado de atención alto. ¿Dónde tenemos que tener un grado de atención alto? Donde las expectativas son muy altas y la percepción es muy baja. Si nuestros clientes o nuestros colaboradores o nuestro personal tienen una expectativa muy alta y tiene una percepción muy baja, esto ya no estamos hablando de que es una frustración alta. Estamos hablando de que es una situación negativa. ¿Y negativa qué quiere decir? ¿Es el cliente, por ejemplo, que nos pone una demanda, o es el colaborador o el empleado que se marcha porque su nivel de insatisfacción es altísimo? Otro aspecto que tiene importancia es decir, sabemos que las empresas estamos obligados a tener que invertir. Bien, el gráfico Diana lo que nos hace es decir dónde estamos acertando o dónde tenemos miopía a la hora de invertir. Si tenemos una diana en la inversión, es decir, donde estamos invirtiendo es adecuado. Si tenemos una miopía por exceso, estamos invirtiendo donde no da resultados. Si tenemos una diana en la no inversión, o tenemos una miopía por defecto. Es decir, de una forma concreta general. Otro aspecto muy clave es que cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de previsiones a corto plazo, cuánto tener previsiones con ciertas garantías de forma sencilla por cualquier tipo de serie temporal que podemos tener en la empresa, que pueden ser ventas, pueden ser consumos, etcétera, pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, y que podamos tener las hojillas dentro del modelo y poder ver cómo se nos van cumpliendo. ¿Mm?
Otro aspecto es, por ejemplo, tener modelos de auditorías inteligentes que nos digan cómo se encuentran y cuáles son los factores para determinadas situaciones. Por ejemplo, hacer a nivel de administración. Esto tiene mucha importancia, sobre todo cuando estamos en pymes, en pequeñas empresas, donde no tenemos posibilidad de tener puestos duplicados. Por lo tanto, en un momento determinado, decir, ¿estamos llevando bien la administración? ¿Estamos llevando bien el tema de la producción? Bueno, pues poder pasar una auditoría directamente, generando un checklist y que nos dé una respuesta a todo ello. Aquí tenemos, por ejemplo, análisis de posicionamiento competitivo, diferentes sistemas inteligentes que nos da dentro de la organización. Por eso decimos, el reconocimiento que da la SG 900 en el ámbito de dirección es un certificado de excelencia. ¿Por qué? Porque nos da evidencia de los conocimientos, de la metodología, de los recursos y evidencia por entidad certificadora independiente. A eso es lo que llamamos el proceso de transformación digital en la cualificación de directivos. Está pensada para personas con experiencia, es decir, pensado para que lo puedan adecuar a su ritmo y a su manera. Es decir, una persona puede estar realizándolo durante la semana, dedicándole un corto espacio de tiempo, coger el fin de semana y poderlo realizar. Tiene tutorías y soporte personalizado, titulación y prestigio internacional, estructura alineada bajo normas y clases online mediante sesiones virtuales. Y luego ya tecnologías 3.0 que permite adecuarse a la toma de decisiones con rigor y eficiencia. Bien, dentro de la SG 900 y dentro de la Dirección General, tenemos dentro de la certificación 4 niveles. Tenemos el de Dirección General de PYME, el de Dirección General de Empresa, el Director General y Consultor de Empresa, el Director General y Compliance. Bien, los dos primeros, Dirección General de Empresa, bueno, y Dirección General de PYME, el alcance es básicamente el mismo. Lo que tiendes a profundizar más o menos. En el cambio, en los otros dos, en el de consultor y en el de compliance, lo que se hace es añadir conocimientos de consultoría y añadir conocimientos de compliance. ¿Cuál es el objetivo? De que dependiendo de qué tipo de perfil nosotros tengamos, podemos escoger qué tipo también de perfil de certificación.